Hace exactamente 100 capítulos, allá por el capítulo 52, hablamos de la irracionalidad. Lo hicimos en el contexto de la pandemia y de las distintas fases en la respuesta a la misma. Hoy vamos a volver al tema, al de la irracionalidad, pero sin pandemia esta vez, y lo vamos a hacer para hablar de otra maravillosa manifestación de nuestra irracionalidad colectiva, las burbujas, a las que vamos a dedicar 2 capítulos. Aunque antes, eso sí, vamos a empezar con una de las mejores historias que he escuchado en mucho tiempo. Su protagonista es alguien de quien lo más normal es que no hayas oído hablar nunca, un tipo llamado Gregor MacGregor, que no es el macarra ese de las artes marciales mixtas, aunque lo mismo fue su tatarabuelo o algo así. A diferencia de él, nuestro MacGregor era escocés y vivió en el siglo XIX. Entró en la Armada Británica con tan solo 16 años, la edad más joven a la que se permitía por entonces, y ascendió bastante rápido. Apenas un año después era ya teniente, algo que habitualmente se tardaba unos 3 años en conseguir. Y poco después se casó con la hija de un almirante que tenía una importante fortuna y que era además pariente de 2 generales y de un miembro del Parlamento británico. Casi nada. Apenas un par de meses después de casarse, MacGregor volvió a Gibraltar, donde estaba destinado, y compró el rango de capitán. Por aquella época se podía pagar y evitarte los 7 años que habitualmente costaba alcanzarlo por méritos propios. Y es que, como tal vez hayas empezado a intuir, nuestro amigo escocés tenía una especie de obsesión por los rangos y las medallas y el reconocimiento social, y también por tomar atajos en la vida en general, algo que le hizo muy poco popular entre los soldados. De hecho, tras luchar contra los franceses en Gibraltar y en Portugal, tuvo un enfrentamiento con un superior que hizo que le invitaran amablemente a dejar el ejército. Pero quiso la casualidad que ya sin él su batallón tuviera una participación muy destacada contra los franceses y se ganara una enorme reputación. Reputación que el propio MacGregor decidió aprovechar de vuelta en Inglaterra. Se paseaba por Edimburgo haciéndose llamar coronel o sir y lo hacía en los carruajes más llamativos que podía encontrar. Pero allí le conocía todo el mundo y la cosa no colaba mucho. Así que se mudó con su familia a Londres, donde con estas mentiras sí consiguió ganar cierto estatus. Sin embargo, para su desgracia y especialmente la de su mujer, ambos perdieron algo en 1811. Ella la vida y él su principal fuente de ingresos y de influencias, que era ella. Y justo cuando parecía que los sueños de grandeza de MacGregor se esfumaban definitivamente, la casualidad volvió a ponerse de su lado y quiso que conociera en Londres a Francisco de Miranda, un general revolucionario venezolano que luchó en 1000 batallas. Participó en la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y en la independencia de la propia Venezuela. Viendo cómo el tal Miranda era recibido con todos los honores y halagos, MacGregor tuvo una idea. Se iría a América a combatir y ganar fama. Y así llegó nuestro protagonista a Venezuela. Como llegaba a todas partes, presumiendo de cosas. Contó que conocía a Miranda, se hizo pasar por Sir y exageró sus logros militares en Portugal. Todo ello le valió el cargo de coronel y que el gobierno venezolano pusiera un batallón a su mando. Estuvo 4 años peleando contra los españoles y al parecer se ganó una fama por fin merecida. Sin embargo, sus últimas misiones no salieron tan bien, y en 1820 acabó llegando con un puñado de mercenarios a la costa de Mosquitos, unas tierras entre Nicaragua y Honduras que, como su nombre insinúa, no eran especialmente acogedoras. De hecho, en el siglo XVIII se habían ido de allí la mayoría de los colonos europeos debido a la insalubridad de la zona y a su escaso valor económico. Es más, para cuando llegó MacGregor únicamente quedaban unos pocos nativos. Y aquí es en realidad cuando empieza la verdadera historia de Gregor MacGregor y la de un país que nunca existió. Bienvenidos a Polláis. Te decía que hoy vamos a hablar de irracionalidad, de las burbujas que generamos y en concreto del papel de la confianza y con ella de los riesgos que estamos dispuestos a asumir. Algo que nos afecta a todos de una forma u otra, ya sea cuando nos da por invertir en criptomonedas o cuando nuestra entidad bancaria nos ofrece unas atractivas acciones preferentes. Y afrontamos decisiones similares en nuestras empresas, cuando decidimos si trabajar o no con un proveedor o con un cliente. Y para tomar esas decisiones es muy útil contar con la ayuda de Informa, nuestro patrocinador de hoy. De hecho, el 89% de las empresas del IBEX y el 95% de las entidades financieras en España confían en ellos todos los días para tomar sus decisiones de riesgo. En Informa son profesionales de los datos y te ofrecerán soluciones para todas las fases de tu negocio: marketing y ventas, finanzas y también para compras y compliance.
Informa es la empresa líder en información empresarial con acceso online a más de 500 millones de empresas en el mundo. Si estás pensando cómo puedes hacer crecer tu negocio, hay dos cosas imprescindibles que necesita cualquier empresa: mantener felices a sus clientes actuales y conseguir un flujo de nuevos clientes. Y esto solo se puede conseguir manejando la mejor información empresarial. Además, en Informa te dan una atención personalizada, con más de 130 consultores que tienen precisamente ese objetivo: ayudarte a crecer como empresa y a facilitar la toma de decisiones comerciales con total transparencia y un planteamiento ético y sostenible para tu negocio. Si quieres conocerlos, prueba los 2 informes gratis que te ofrecen sin compromiso llamando al 902-176-076, entrando en su página web informa.es o mandando un email a clientes@informa.es mencionando la oferta Kaizen antes del 1 de marzo. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. En el mismo año de 1920, MacGregor volvió a Inglaterra y dijo ser príncipe de Pollais, un territorio mayor que Gales que el rey de la Costa de Mosquitos le habría cedido para su colonización. A todas estas, yo lo he pronunciado Pollais, que es como se escribe, pero no tengo ni idea de cómo se supone que se pronuncia. De hecho, escuché esta historia por primera vez en un podcast en inglés y tal y como lo pronunciaban ellos, la cosa para un hispanohablante sonaba aún más absurda, créeme, y no lo voy a repetir. El caso es que a la alta sociedad londinense le fascinó la figura de MacGregor, su experiencia batallando en medio mundo, su implicación en la independencia de Venezuela y cómo, según él mismo les contaba, bajo su liderazgo, Pollais se había convertido en un país próspero. Tenía una gran capital con un castillo, su propio parlamento, una ópera, una catedral y un puerto moderno. Además, en el país había grandes cantidades de oro y tierras fértiles para los colonos. La realidad, sin embargo, es que había comprado esos terrenos al rey de la zona a cambio de joyas y de ron, pero ni tenía cargo alguno, ni aquellas tierras servían para la agricultura, ni para la ganadería, ni para nada. Pero eso solo lo sabía MacGregor. Sus palabras eran música para los oídos de unos británicos que sabían muy poco de las antiguas colonias españolas, pero que estaban en aquel momento en pleno auge y buscaban nuevos mercados y terrenos para colonizar. Iba tan bien la economía británica que el gobierno conseguía emitir deuda a tipos de interés cada vez más bajos, lo que obligaba a quienes querían invertir a buscar nuevas oportunidades. Algunos habían probado en sitios como Rusia o Dinamarca o en negocios mineros, hasta que, justo por esos años, surgió un nuevo y atractivo mercado: todos aquellos países que se estaban formando tras el colapso del Imperio Español. Entre ellos, al parecer, Pollais. MacGregor ascendió rápidamente en la sociedad británica y acabó siendo nombrado Sir por el rey Jorge IV, esta vez de verdad. Reino Unido se llenó de folletos publicitarios y anuncios en prensa acerca de las maravillosas oportunidades que representaba Pollais, y aunque no existía ningún registro del país, la publicidad y las promesas hicieron su efecto. Bueno, es que MacGregor prometió de todo: que los nativos eran pacíficos y adoraban a los británicos, que la situación geográfica era inmejorable para cultivar tabaco y azúcar, había abundante agua y oro y las tierras eran tan fértiles que daban 3 cosechas de trigo al año, cuando en el resto del mundo lo mejor a lo que uno podía aspirar era a 2 cosechas anuales. El país acabó teniendo su propia moneda, el dólar de Pollais, su bandera, su himno y su mapa, perfectamente detallado y perfectamente falso todo ello. Con todo esto, en 1822, MacGregor comenzó a vender bonos de deuda de Pollais con rendimientos del 6%. Eso era el doble de lo que pagaban los bonos británicos. Se crearon oficinas de inmigración en las que se vendían terrenos en aquel exótico país para quienes estuvieran dispuestos a ir a colonizarlo. También MacGregor empezó a cambiar libras esterlinas por el dólar de Pollais, e incluso llegó a recibir un préstamo bancario de 200.000 libras esterlinas para desarrollar el país, lo que vendría a ser algo así como 30 millones de euros de hoy en día, si no me fallan las cuentas.
Al final consiguió llenar 7 barcos con cerca de 250 colonos que partieron hacia América entre 1822 y 1823. Claro que cuando llegaron los primeros de ellos, no encontraron precisamente lo que esperaban. Allí no había nada de nada, ni puerto, ni capital, ni infraestructuras, ni tierras fértiles. Bueno, sí, había indígenas que no eran hostiles, pero que ni siquiera tenían suficiente comida como para alimentar a los colonos. Aquello acabó en tragedia. Un brote de malaria y otro de fiebre amarilla se llevaron por delante a 2/3 de los colonos. Tuvo que intervenir la Marina inglesa para rescatar a los que quedaban y mandar de vuelta a los que estaban de camino. Y aún así, incluso tras el regreso de los primeros colonos decepcionados, la influencia de MacGregor era tan grande que no solo evitó el escándalo, sino que siguió vendiendo acciones en la Bolsa de Londres durante los años siguientes. Hasta que la cosa se complicó y decidió huir a París, donde hizo exactamente lo mismo. Se dedicó de nuevo a vender un país que no existía y a enviar a ingenuos colonos, esta vez franceses, a unas tierras en las que no había de nada. MacGregor acabó detenido y juzgado, tanto en Francia como en Reino Unido, pero gracias a sus influencias pudo retirarse tranquilamente a la Provenza francesa, donde se dedicó básicamente a derrochar su fortuna. Tanto que acabó arruinado, regresando a Venezuela y pidiendo su readmisión en el ejército y una pensión vitalicia. Gregor MacGregor murió en 1845 en Caracas y fue enterrado en su catedral con todos los honores, que no es para menos porque ¡ole! Te decía hace tiempo, en aquellos capítulos que dedicamos a las lecciones de la historia de Will y Ariel Durant, que la historia no se repite, pero rima. Y si te he contado las aventuras y desventuras de MacGregor, es porque creo que riman con muchas cosas que hemos vivido recientemente y otras que seguramente viviremos en los próximos meses o años. Y es que, siendo maravillosa, la de Pollais no es una historia muy distinta de la de incontables otras a lo largo de los siglos. De hecho, si te gustan estos temas, te recomiendo un libro, Lying for Money, de Dan Davis. Sería algo así como Mentir por dinero, pero creo que no está editado en español. En él descubrí la historia de Pollais y unas cuantas más. Como otra, que sucedió hace más o menos un siglo, en una época en la que el Banco Central portugués emitía deuda para financiar al gobierno lo más discretamente posible, y hubo un tipo que entendió que, simplemente plantándose en la imprenta, con unas cartas falsas del gobernador del banco, le darían cuanto dinero quisiera sin hacer preguntas. Claro que, como suele suceder en estos casos, se pasó un poquito. Al final le pillaron porque acabó emitiendo moneda por valor del 1% del PIB del país, más o menos. Pero tampoco necesitamos irnos a casos poco conocidos o lejanos. Madoff, sin ir más lejos, se aprovechó de sus influencias y de su fama de filántropo para ganarse la confianza de bancos, fondos, fundaciones e inversores a los que estafó más de 64.000 millones de dólares en un esquema piramidal. Y más recientemente, un tipo llamado Sam Bankman-Fried alcanzó una enorme popularidad con menos de 30 años, siendo una de las principales figuras del mundo de las criptomonedas, haciéndose filántropo y convirtiéndose en el segundo mayor donante del Partido Demócrata de Estados Unidos. Llegó a amasar un patrimonio personal de 26.000 millones de dólares hasta que, allá por el diciembre pasado, su empresa, FTX, saltó por los aires y con ella su fortuna personal y miles de millones de dólares de otras personas. Como todas estas, la de MacGregor es la historia de un estafador, sí, pero es también la historia de una sociedad. Una en la que hay un sistema que funciona bastante bien, pero que tiene grietas que alguien aprende a aprovechar, en la que las circunstancias económicas empujan a inversiones cada vez más exóticas, o en la que un nuevo mundo, ya sean los nuevos países americanos o las criptomonedas, está lleno de promesas y de riquezas futuras. Una en la que el estatus social, saber integrarse en la manera de pensar del momento y decir las cosas apropiadas a la gente apropiada, hace que nadie cuestione el fondo, que nadie se pregunte si realmente es oro eso que reluce. Esa sociedad no es muy distinta de la que hemos vivido en los últimos años. Paradójicamente, los mayores fraudes tienden a darse en las mejores economías del planeta. Y esto sucede porque es un fenómeno parasitario que necesita algo para existir: la confianza. Y es que, de hecho, la historia de la economía es, en buena medida, la historia de cómo hemos aprendido a generar confianza. Al principio, cuando éramos cazadores-recolectores o nos asentamos en los primeros pueblos y ciudades,
Solo comerciábamos con aquellos que conocíamos personalmente, es decir, esos de los que nos podíamos fiar porque si nos engañaban sabíamos exactamente dónde ir a abrirles la cabeza a garrotazos. Era una confianza de uno a uno, aquel en quien confiabas era con quien comerciabas. Poco a poco, con la aparición de los gobiernos, las leyes y los bancos, pasamos a poder comerciar con mucha menos fricción con todos aquellos que vivían en una ciudad o en un país entero. Pasamos de una confianza de uno a otra centralizada. Todos confiábamos en las garantías de las instituciones. Seguramente el siguiente paso en esa evolución fue la aparición de las marcas. Una marca es, entre otras cosas, una promesa. Este producto tiene las características típicas de esta marca. De hecho, muchas de las primeras marcas eran simplemente el nombre de los dueños, como una forma de mostrar nuestra honradez. Y con la llegada de Internet primero y los sistemas de valoraciones, credenciales y el famoso blockchain, lo que hemos ido intentando crear son formas de confianza que se apoyen menos o nada en las instituciones, pero que nos permitan confiar de nuevo uno a uno, aunque en este caso con cualquiera en cualquier parte del mundo. Y todo esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Hoy podríamos decir que vivimos en una sociedad en la que se combinan todos estos tipos de confianza en distintos grados. Aunque a veces no podamos evitar quejarnos y digamos que no confiamos en los políticos, en los gobiernos, en los bancos o en el sistema judicial, y es lógico porque nos dan muchos motivos para hacerlo, lo cierto es que en un país como España, todo este sistema que hemos construido en los últimos siglos nos permite, por ejemplo, ir a una tienda cualquiera, en un lugar cualquiera, y comprar sabiendo que es muy raro que alguien nos engañe, o que podamos ir a un médico también cualquiera, en una clínica cualquiera, y no preocuparnos demasiado de si tiene el título de medicina o no. Tenemos tantos mecanismos de confianza que ni pensamos en ellos. Y curiosamente, lo que suele suceder es que allá donde más confianza hay, mejor suele ir la economía, y también más grandes suelen ser los fraudes. El propio Dan Davis dice que algunos lugares en el mundo son lo que podríamos llamar sociedades de baja confianza. Sus instituciones políticas son frágiles y corruptas, la manera en la que se hace negocios es cuestionable, las deudas rara vez se pagan y la gente, con razón, teme ser engañada en cualquier transacción. Por otro lado, en las sociedades de alta confianza, la situación es más o menos la contraria. Los negocios tienden a ser honestos, las leyes son generalmente justas y se aplican de manera razonablemente homogénea y la mayor parte de la gente puede despreocuparse la mayor parte del tiempo. Pero entonces es cuando aparece la paradoja canadiense. Porque, se mire como se mire, Canadá está considerada una de las mecas de la confianza, una sociedad en la que todo el mundo es amable, hasta el punto de que los estadounidenses se burlan de cuánto de amables son los canadienses. Dicho de otra manera, si Ned Flanders fuera un país, sería Canadá. Sin embargo, Vancouver ha sido nombrada en alguna ocasión como la capital mundial del timo. Y es que lo curioso es que en los países de baja confianza los empresarios pueden cerrar acuerdos con un apretón de manos simplemente porque solo hacen negocios con familiares o entre gente cuyas familias se conocen desde hace siglos. Es muy difícil ser un estafador allá donde no hay confianza. Mientras que en un país como Canadá, donde hay todas esas instituciones y toda esa burocracia, basta plantarse con un buen traje y unos papeles aparentemente ciertos para que alguien te preste dinero para un negocio. Y aquí es donde llega el dilema, porque los apretones de manos no se pueden hacer a gran escala. Si existe el fraude es porque existe la confianza. Y existirá siempre porque queremos confiar, pero todos los sistemas tienen grietas. Cuanto más se beneficia una sociedad de cómo confiamos unos en otros, más fácil es que alguien se aproveche. Estamos, por lo tanto, ante una situación un poco contradictoria. Queremos crecimiento económico, cuanto más mejor, y para eso necesitamos confianza a gran escala. Básicamente que creamos que cada uno de los elementos de la cadena en una transacción ha hecho lo que tenía que hacer. Desde el funcionario que registró a la empresa con la que vamos a hacer negocios hasta el empleado del banco que comprueba la documentación antes de conceder un crédito. Porque, si no, tendríamos que comprobarlo todo cada uno de nosotros antes de cada transacción. De alguna manera, si lo piensas, vivimos en un sistema en el que todos dependemos de que todos hagamos lo que debemos. Y la contradicción viene porque es en esos sistemas cuando más fácil acaba siendo el fraude, especialmente cuando las circunstancias propician una burbuja de algún tipo. Por ejemplo, cuando nos hemos tirado años con tipos de interés muy bajos y los gobiernos imprimiendo dinero como si no hubiera un mañana, es decir, con mucho dinero en el sistema disponible para ser invertido en lo que sea que prometa algo de rentabilidad.
Y cuanto más dinero hay, más riesgo estamos todos dispuestos a asumir, especialmente si vemos que nuestro vecino, ese que creíamos que era el más tonto del bloque, resulta que se está forrando. Y nos entra eso que los americanos llaman el FOMO, Fear of Missing Out, es decir, el miedo a quedarnos fuera. Y vamos detrás como idiotas. E incluso ganamos dinero y entonces redoblamos nuestra apuesta hasta que un día la música deja de sonar y nosotros nos hemos quedado sin silla en la que sentarnos. O como dice Warren Buffett, cuando llega el momento en el que baja la marea y descubrimos quiénes estaban nadando desnudos. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Volveremos pronto al tema para tratar ahora sí en profundidad las burbujas, pero espero que te haya gustado. Como suele ser habitual, de todas maneras, la semana que viene cambiaremos un poco de tema por aquello de variar. Hasta entonces te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, pero también de acceder a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a sesiones de mentoría conmigo y a los encuentros digitales que hemos empezado a organizar esta temporada. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco. Y recuerda que ahora también puedes participar en el podcast enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número: 683-172-622 con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.